Y a ver, en la semana 5 solo son, bueno, 5 temas, así que será un poco más rápido que otras veces. Primero, el primer tema que tenemos ahora es sepsis en pediatría. Ya, primero hay que tener fijo de estos 5 conceptos. Primero, el de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, su nombre lo dice, es una respuesta como decir, exagerada a una injuria y que tiene que incluir dos o más de los criterios que vemos ahí, como dice la temperatura mayor de 38,5 o menor de 36, después la frecuencia cardíaca que tiene que estar por arriba de dos desviaciones estándar por encima de lo normal para la edad del paciente o bradicardia. También la respiración es dos desviaciones estándar por encima de lo normal o que el paciente se encuentre en ventilación mecánica, leucocitos más de 12.000 o leucopenia menos de 4.000 o 10% de abastonados. Ahora, la sepsis va a ser un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con un foco infeccioso detectado que puede ser, bueno, probable o ya confirmado a través de diversos exámenes. Entonces, una sepsis pasaría a ser severa si es que tiene un signo de difusión de órganos o más de un signo. Y en el caso haya una disfunción cardiovascular, o sea que el paciente presenta hipotensión, ya podríamos llamarlo a hacer un shock. Y bueno, la definición de shock vendría a ser una sepsis con disfunción cardiovascular que va a persistir a pesar de que ya se le hayan administrado a más de 40 mililitros por kilogramo de fluidos isotónicos al paciente en una hora. Igual puede haber disfunción renal, respiratoria, hepática, hematológica, sistema nervioso central o metabólico acidosis. Ahora, en el caso de una sepsis va a tener tres etapas. La primera etapa es donde vamos a tener una inflamación local, donde van a haber diversos mediadores inflamatorios que van a llegar al lugar de la injuria. Después en la etapa 2 va a ser donde llegan ya como que más mediadores inflamatorios, más citoquinas y se va como que explayando un poco el lugar de la infección y ya en la etapa 3 ya es una grave donde está totalmente diseminada y ya es algo sistémico totalmente. Entonces hay que correrse esas tres etapas. Y por último, en el shock séptico refractario va a ser refractario ya sea a fluidos o a catecolaminas. Entonces a fluidos es si es que persiste a pesar de la administración, bueno, de fluidos, ya sea cristaloides o coloides, que lo vamos a ver más adelante, o sea, más de 60 mililitros por kilogramo en la primera hora, o catecolamina si persiste a pesar del tratamiento con dopamina, a mayor o igual a 10, bueno, microgramos por kilogramo por minuto, o con, bueno, con adrenalina, noradrenalina, que vamos a ver más adelante. Entonces ahora para lo que es el shock se va a utilizar una escala que es el SOFA y hay una escala pediátrica que es la que tenemos acá. Como vemos, hay criterios de respiración, cardiovascular, sistema nervioso central, renal, coagulación e hígado. Si es que tiene mayor o igual a 2 puntos, entonces ya podemos tomarlo como si fuera un shock. Y en caso el paciente esté totalmente normal, entonces ya tomamos como que eso es un puntaje cero y no hay shock ni nada. En el caso de respiración se ve el PAFI, la saturación, el cardiovascular, pues todo, la presión arterial media, o las drogas, el Glasgow, creatinina, plaquetas y bilirrubina. Más que todo también se va a usar lo que es el QSOFA, que es una versión condensada tiene que ver la respiración cardiovascular y lo del Glasgow. Pero por si acaso es más importante saber toda la escala que tenemos acá. Y ahora regresando a esta parte, bueno, igual, según en la edad se va a poder hallar el microorganismo. Como ya dijimos en la clase pasada, en los neonatos el principal va a ser el streptococo tipo B o el Galacteae, también considerando importante la E. coli, pero más que todo el streptococo del tipo B. Bueno, después en 1 a 3 meses igual podemos tener el estreptococo tipo B y también acá ya se va como que viendo la presencia del neumococo y en mayor de 3 meses ya tenemos como principal el meningococo y el neumococo. Entonces siempre recordar los más importantes más que todo, no tanto la lista completa. Bueno, este es el SOFA. Y ahora en la clínica vamos a tener signos de hipoperfusión, por ejemplo, taquicardia, bradicardia, disminución de los pulsos periféricos, extremidades frías o moteadas y relleno, bueno, llenado capilar lento o mayor de 2 segundos. Ahora, no se evalúa específicamente primero lo que es la presión arterial porque la hipotensión, a pesar de ser un signo mórbid, es un signo tardío. Entonces, tranquilamente el paciente puede tener una presión arterial normal pero está
con un shock séptico. Esto porque los mecanismos compensadores van a tratar de mantener la presión arterial estable, pero el paciente igual le está haciendo un shock. Así que por eso no se toma como un marcador inicial, pero cuando aparece, entonces ya tenemos que preocuparnos porque significa que ya es un estado bastante avanzado. Entonces, ahora, lo primero que se hace cuando el paciente llega, se va a valorar el triángulo de evaluación pediátrica que hemos visto en la primera semana, más que todo si es que tanto el aspecto o la circulación están alteradas, significa que eso ya nos puede estar llevando a un diagnóstico de shock séptico. Entonces, en el aspecto igual, el tono, la reactividad, confiabilidad, mirada, todo eso tiene que estar, bueno, uno de esos tiene que estar alterado, o ya sea, por ejemplo, como hemos visto, hay palidez, hay cianosis, hay piel moteada, todo eso también podemos ver. La respiración puede estar alterada, pero no es que nos vaya, no es que técnicamente va a decir, pucha, la respiración es alterada, significa que es una sepsis, no, más que todo en estos dos. Y ahora también para poder diagnosticar una sepsis es algo que no es lo primero que se va a pensar, pero es algo que ya al ver estos dos alterados es algo que tenemos que empezar a sospechar. Entonces, yo acá, si valoramos el triángulo de evaluación pediátrica, los más habituales que, por ejemplo, habitualmente situación de shock, aunque puede presentar cualquier situación fisiopatológica, entonces que está alterado, se pasa a evaluar el ABCD. En la vía aérea, como vemos, la B si está taquipnea sin esfuerzo, signos de dificultad respiratoria, la C si es que vemos que hay taquicardia, o en el caso de shock frío va a ser cuando está la piel pálida y fría, el pulso está débil, el llenado capilar está lento, bueno, extremidades frías, extremidades distales frías, también, o puede ser ya ahí la piel moteada o la cianosis. Y en el caso del shock caliente, como usted me lo dice, es la piel caliente y eritematosa. Aquí tenemos el pulso saltón, el llenado capilar puede estar normal o, bueno, un poco acelerado. En el caso de la ES, es que encontramos un estado de alteración de la conciencia, o en la ES, es que encontramos exantemas purpúricos o petequiales o piel moteada, todo eso. Entonces, todo eso es lo que tenemos que evaluar en una primera instancia de que el paciente llega. Y otros exámenes que se pueden considerar serían el hemograma, la proteína C, procalcitonina. Eso ya lo vamos a ver más adelante. También la gasometría, el lactato. Entonces, todos los que tienen el número uno son los que sí o sí se tienen que pedir. El número dos es que la sospecha clínica ya nos lo pide, como por ejemplo un examen de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Y bueno, el tres ya es cuando se utiliza para ver si es que necesitamos para el tratamiento empírico que vamos a usar de antibióticos. Entonces, ahora en el tratamiento, primero las medidas iniciales que son fluidoterapia, como vemos acá, antibiótico terapia, ventilación si es que se necesita. Entonces, primero, en el caso de los fluidos se usan los cristaloides, coloides o plasma fresco congelado. En el caso va a ser que los cristaloides son los más usados. Se usa de 20 mililitros por kilogramo durante 5 a 10 minutos, siendo lo máximo que se puede dar a 60, sí, bueno, por ahí 60 mililitros por kilogramo en una dosis. En el caso de los coloides, bueno, también está con albúmina al 5%, y el plasma fresco congelado no es la primera opción, sino se va a usar en pacientes como que ya como la última opción o que tengan alguna comorbilidad que lo requieran más, pero lo principal es que se usan son los cristaloides. Ahora, en el caso de los antibióticos, más que todo se usan por la edad, porque como hemos visto, cada edad tiene una diferente etiología. Entonces, en casos menores de 3 meses, se usaría ampicilina más aminoglucósido, o en caso que se sospeche de una infección al sistema nervioso central, se utiliza ampicilina más ceftriaxona. Y en el caso de mayores de 3 meses, ceftriaxona o cefotaxima. Y en el caso de la infección del sistema nervioso, se usa vancomicina. Perdón. Y ahora en el caso de los corticoides, que también se utilizarían como en última instancia, se usa más que todo hidrocortisona, 5 miligramos por kilogramo por día en 3-4 dosis. Y en el caso de los inotrópicos, como hemos visto, es shock frío, no se vuelve a repetir, es piel fría, cianótica,
moteada a pulso débil, llenado capilar lento, extremidades frías. Se usa adrenalina a bajas dosis. Y en el caso de shock caliente, que es todo lo contrario, piel caliente, eritematosa, pulso saltón, todas esas es noradrenalina. Entonces, shock frío, adrenalina, shock caliente, noradrenalina. Y más que todo es el soporte, en el caso de un soporte de medidas directas, podríamos tener, por ejemplo, la medición de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, a la presión arterial, pero como dijimos, eso va a estar un poco como que rezagado ya casi para el final, no es un indicador muy importante. Y en el caso de medidas invasivas, pues aquí se usa lo que es el AGA, el pH, y, y en el caso de medidas indirectas, vamos a usar lo que son los exámenes, el electrocardiograma, electroencefalograma, ecocardiograma, todos esos. Entonces, ya, medidas invasivas, pH, medidas no invasivas que se dividen en directas o indirectas. Directas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y medidas indirectas, el electroencefalograma, ecocardiograma y todos esos. Entonces, esto es un algoritmo de atención pediátrica en shock. De hecho, esto ayuda bastante para entender el tratamiento. Básicamente todo el tratamiento está aquí. Así que esto es bien importante para para el parcial y para la vida. Esto les va a ayudar bastante. Por ejemplo, en los primeros 5 minutos que el paciente llega, ahí es donde se valora el triángulo de evaluación pediátrica y el ABCD. Después, en caso de necesitar el paciente, se administra oxígeno al 100% y se va a monitorizar con uh, un electro, la presión arterial, siempre no tomándolo como una medida muy como que fiable. Entonces, la fracción de dióxido de carbono, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Después, algo importante que se tiene que hacer es canalizar 2 vías venosas periféricas, y si es que no se logra canalizar la vía en 90 segundos, se usa un acceso intraóseo. Y también, bueno, la protección del personal sanitario. Después, en los próximos 5 a 15 minutos, o sea, en los próximos 10 minutos en este caso, vamos a empezar con lo que es la fluidoterapia. O sea, se inicia con el bolo de cristaloide y se reevalúa el ABCD si es que necesita la oxigenoterapia, o si es que no ha funcionado, se repite el bolo igual de 20 mililitros por kilogramo de cristaloide, o si es que está disponible o si es que se necesita el coloide, siempre vigilando las sobrecargas, las crepitantes, la hepatomegalia, el ritmo de galope. Si es que aparece, significa que ya nos estamos pasando un poco en la fluidoterapia. Después de acá también en estos 10 minutos se tiene que obtener el hemocultivo, el PCR en caso de meningococo, neumococo, gasometría, todos los exámenes extras que se necesiten. Y si se inicia la antibiótico-terapia empírica, ya dijimos que, bueno, acá está más como que de un mes, menor y mayor a un mes, igual, menor a un mes ampicilina y mayor a un mes cefotaxima con vancomicina en caso sea necesario por sospecha de una infección al sistema nervioso central. Y aquí se asociamos clindamicina si es que se sospecha por un shock estreptocócico. Entonces también es importante corregir la hipocalcemia, hipoglicemia en caso el paciente la presentara. Y si es que todo esto no ha funcionado, entonces en de 15 minutos a 60 minutos de que el paciente ha llegado a ustedes, se va a iniciar los inotrópicos. Por ejemplo, acá está shock frío, adrenalina, shock caliente, noradrenalina. Las alternativas a estos siempre van a ser dopamina, pero siempre se tiene que empezar con estos dos. Y para ese entonces ya es muy probable que el paciente necesite la intubación, así que se usa ketamina como principal sedante y se intuba al paciente. Y aquí ya también se valora la canalización de la vía central. Esto me parece, el año pasado vino una pregunta en un pasito sobre cuál era el sedante de elección, así que es la ketamina. Pero bueno, esto, o sea, parece bastante, pero de hecho es bien condensado y nos va a ayudar bastante en todo lo que es el tratamiento. Así que, más que todo también, bueno, a ver, el año pasado que preguntaron sobre los cristaloides, pero preguntaron cuál era la primera medida, entonces tienen que poner la fluidoterapia y los cristaloides. Eso sería todo con respecto a lo que es shock séptico. Ahora pasamos con el otro tema, que es el síndrome febril en pediatría. Primero empezamos diciendo que usualmente la fiebre
es vista como una enfermedad y no como un signo de enfermedad. Y bueno, los papás de los niños siempre se preocupan bastante y hacen todo lo posible para bajar la fiebre, y eso no siempre es bueno, porque bueno, la fiebre es como un mecanismo compensador o un mecanismo inflamatorio. Entonces no siempre es lo ideal usar antipiréticos para disminuirlos, y ahora vamos a ver más adelante por qué. Primero, la fiebre es definida como la temperatura mayor o igual a 38 grados Celsius, y se puede tomar en bueno, cuatro formas: temperatura rectal, que es la temperatura central y es lo más recomendado en los neonatos y lactantes. Después está la temperatura axilar y oral. La temperatura oral sería la más recomendada, pero tiene bastantes, no se recomienda más que todo por la respiración oral del niño. Entonces, lo que más se usa es la temperatura axilar en nuestro medio, en este país, se usa la temperatura axilar. Y está la temperatura óptica, que se usa en menores de 3 meses, pero que no es muy recomendada. Así que la principal sería la temperatura axilar, que es la más usada. Entonces, también existe lo que es la fiebre sin foco, que va a ser una fiebre de menos de 72 horas de evolución, donde no se descubre la fuente de la misma, a pesar de una historia clínica extensa y a pesar de un examen físico bien detallado. Entonces, usualmente, como en un porcentaje de los pacientes, sobre todo en los menores de 3 meses, al haber una fiebre sin foco significa que es causa de una infección bacteriana invasiva. Y esto nos lleva al término bacteriemia oculta, que es cuando, como su nombre lo dice, se encuentran como que bacterias en el torrente sanguíneo, pero ni el examen físico ni la historia clínica nos dice de dónde vienen esas bacterias, de dónde están. Entonces, lo primero que se hace en este caso, si tienes una fiebre de casi 3 días y no sabes de dónde es, valora si es que el paciente tiene apariencia tóxica. Significa que tiene signos de hipoperfusión tisular, o sea, igual llenado capilar mayor de 2 segundos, la extremidad distal, cianosis, hipotensión, todos esos. También valora si es que tiene exantema petequial generalizado, si es que su conciencia está afectada, si es que tiene un síndrome de insuficiencia respiratoria, o si el paciente hace por de contacto visual, si es que bueno, está irritable, todo eso. Entonces, usualmente los lactantes febriles con menores a 90 días con apariencia tóxica significa que tienen una infección bacteriana invasiva. Esta, por lo general, o sea, sus factores de riesgo van a ser a que sean neonatos, que tengan una apariencia tóxica, que tengan una temperatura mayor o igual a 40, no inmunizados, o también que hayan sido prematuros. Eso también es otro factor de riesgo importante. Y acá tenemos toda la lista de las causantes: meningitis bacteriana, neumonía bacteriana, infección urinaria, artritis séptica, infecciones de la piel y partes blandas, osteomielitis, gastroenteritis, hay otras más, pero esas son las principales. Entonces vamos a hablar de dos. Primero, la infección urinaria es la más frecuente. Solamente la principal causa de infección bacteriana invasiva se da en menores de 1 año. Usualmente también un factor de riesgo es que sean pacientes no circuncidados, entonces por eso el sexo masculino también es un factor de riesgo. Que tengan fiebre mayor o igual a 39, o que la fiebre sea mayor de 2 días. Y en el caso de la meningitis bacteriana también es la segunda más común, pero ha disminuido bastante con las vacunas de la Haemophilus influenza tipo B, el neumococo y el meningococo. Entonces la principal es la infección urinaria. Y ahora, ojo con esto, que si el paciente presenta rinorrea o hiperemia faríngea, no excluye diagnóstico de fiebre sin foco. Pues, de repente, como que esos signos orientarían a un cierto diagnóstico, pero a la vez no hay que dejar de pensar en esta posibilidad. Entonces, ahora, primero, el tratamiento se va a dividir por edades. Primero, en el neonato, lo que se hace es hospitalizarlo y se toma un hemograma, se toman 2 hemocultivos, se toma el examen de orina, urocultivo y una PCR y un BCG. Ahora, sí, y también una procalcitonina. Entonces, si es que la procalcitonina no sale mayor o igual a 0,5 nanogramos por mililitros, entonces pensamos que puede estar asociada a una infección bacteriana invasiva y se toma una punción lumbar. Y mientras esto se da antibiótico terapia empírica, sea ampicilina o gentamicina o
cefotaxime más ampicilina. Entonces, en caso sea un paciente de 29 a 90 días, se usan los criterios de Rochester, que son los que tenemos acá. El primero sería que es un lactante con buen aspecto general, después un lactante previamente sano, o sea que no ha nacido a término, que no ha tenido tratamiento en los últimos, bueno, perinatal los últimos 7 días, no tratado por hiperbilirrubinemia inexplicable, no tiene un tratamiento actual, no ha sido hospitalizado, o sea, sano totalmente. Después que haya ausencia de signos evidentes en la piel, de infección, todos esos, y valores de laboratorio, o sea, todo aparentemente normal. Entonces, para que un paciente catalogue, para seguir con el pensamiento de fiebre sin foco, tiene que tener los 4 criterios de Rochester. Y ahí, si es que tienen los 4, entonces dividimos de nuevo la edad. Entonces, de 1 a 2 meses y de 2 a 3 meses. De 1 a 2 meses, igual que en los neonatos, se trata. Igual se hospitaliza, el hemograma, los hemocultivos, todo. Y de 2 a 3 meses, ¿qué hacemos? Igual, hemograma, hemocultivo, y no se hace la punción lumbar al inicio. Y si el resultado es anormal, pues se hace la punción lumbar y se hospitaliza. Se hospitaliza más que todo es para ver al paciente, o sea, la evolución día tras día. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros vemos que los papás son confiables, que son preocupados, responsables? Entonces, hay la posibilidad de que el paciente se pueda ir a su casa. O sea, más que todo depende también del criterio de uno de cómo ve al papá, si es que es bueno, responsable o no. Pero más que todo, mejor de frente hospitalización. Y entonces el tratamiento para los niños de 29 a 90 días, y pues, si es alto riesgo, se toma el hemocultivo, orocultivo, punción lumbar, inicio de antibiótico parenteral. Y si es de bajo riesgo, acá se hace manejo ambulatorio, igual el esquema 1 de hemocultivo, orocultivo o punción lumbar, y se da el tratamiento con ceftriaxona y se reevalúa en 24 horas. O sea, el paciente se va a su casa, si es que hay confianza en los papás, y regresa. Y en esquema 2 igual uroanálisis, urocultivo, hemocultivo, y se queda en observación del paciente. Ya, entonces ahora, de los niños de 3 a 36 meses, acá se dividen que si es que tiene apariencia tóxica o no tiene apariencia tóxica. Si es que tiene, entonces se hace igual un estudio completo anteriormente y se inicia antibióticos empíricos. Y si es que no tiene apariencia tóxica, entonces verificamos si es que está inmunizado con meningococo, neumococo y Haemophilus influenzae de tipo B. Si es que está vacunado, entonces no pedimos más exámenes y se hace un seguimiento de 24 a 48 horas. Y más que todo, después de eso tenemos que saber los métodos bueno, para bajar la fiebre. Y aunque no parezca, se prefieran los métodos físicos al tratamiento farmacológico, porque como ya dijimos, no es bueno que bajar la fiebre, ya que es un mecanismo de compensación, de ayuda de nuestro sistema. Entonces, primero, los métodos físicos de enfriamiento es la aplicación de agua tibia, la inmersión del paciente en agua tibia. Si lo vas a aplicar es con pañitos o con toallitas. Después, el agua es 20 veces más efectiva que el aire para el intercambio del calor. Y bueno, el uso de compresas tibias al frotar la piel produce vasodilatación. Entonces, no es que la mayoría de personas, bueno, hemos pensado en algún punto que si tiene fiebre, bañalo con agua fría y todo se va a calmar. No, eso es peor, lo estás empeorando mucho al paciente. Entonces, mejor agua tibia, ahora ya sabemos que este es el tratamiento de elección. Y en el caso del tratamiento farmacológico, si bien es cierto, aún sigue en duda, hay estas posibilidades. Por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico y el metamizol. El problema con el metamizol, que bueno, todavía se mantiene como una cuarta opción. El problema es que puede llevarte a la hipotermia muy rápido, entonces por eso es la cuarta opción. Tiene una contraindicación o bueno, una reacción adversa muy fuerte. Y el primero, el principal que se usa es el paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis cada 4 a 6 horas. Ya vamos a tener lo que es una hepatotoxicidad si es que sea mayor de 15 miligramos y por lo tanto está contraindicado en insuficiencia hepática. Perdón. Ya, y el ibuprofeno sería la segunda opción
y este es de 5 a 10 miligramos por kilogramo por dosis, y acá está contraindicado de insuficiencia renal. Ahora, el ácido acetil salicílico, de hecho, no se recomienda mucho para los pacientes pediátricos. O sea, es una posibilidad y más se usa en lo que es, por ejemplo, en el caso de artritis séptica. Ese sería uno de los casos en los que se usaría, pero no se recomienda. Entonces, más que todo, si es que se va a usar uno, es cualquiera de estos dos. Estos dos tienen mucho problema, mucho efecto adverso. Y ahora, fármacos que causan fiebre. Entonces tenemos las cefalosporinas, la penicilina, fenitoína, carbamazepina, metildopa, todas las que están acá. Entonces, siempre tomar en cuenta al momento de hacer la historia clínica, si es que el paciente está recibiendo alguno de estos, entonces ya sabemos cuál es el problema. Y ahora, pasando con el tercer tema, que sería problemas ortopédicos más frecuentes. Varios de estos ya los hemos visto en lo que es traumatología, entonces igual es como un recordarse. Primero tenemos lo que es la displasia de cadera, que es más común en los pacientes asiáticos o en los pacientes de raza blanca, es más común en las mujeres y es más común en los niños que están en presentación podálica. También es más común en lo que es un embarazo múltiple o un prematuro, por ejemplo. Y bueno, el diagnóstico básicamente es bueno, primero un examen físico que le realizas al paciente. Si es que ves que tiene una limitación de la aducción de caderas, bueno, eso ya nos estaría orientando a un diagnóstico. Igual, es más común que sea unilateral. Ahora, también estamos pensando también en un diagnóstico si es que el paciente muestra lo que es asimetría de los pliegues, glúteos y muslos. Más que todo es en los pliegues inguinocrurales. Antes se creía que no eran eso, sino que eran más que todo por los femorales, pero no, es en los inguinocrurales, pero es como que un método poco específico, ya que como el 20 al 30% de los pacientes que los presentan no tienen esta patología, entonces es muy inespecífico, pero siempre hay que tenerlo en cuenta por si acaso. Ahora, después está la maniobra de Ortolani, que se acuerdan, el paciente está en decúbito supino, la cadera y bueno, las piernas están en 90 grados y lo que se hace es se pone el dedo medio en el trocánter mayor, el dedo pulgar en el trocánter menor y se va a tratar de abducir y tienes que escuchar o sentir como un clic. Entonces significa que ya, no, eso es más seguro de darnos el diagnóstico. Y la maniobra de Barlow, que es lo mismo, pero en la aducción. Y, y bueno, eso también lo que estamos buscando es luxar la cadera. Entonces ya cuando escuchamos el clic, significa que hay esta patología en la articulación coxofemoral. Otra que nos ayuda es el signo de Galeazzi para ver si es que, bueno, la extremidad que tiene la displasia de cadera usualmente va a ser más corta a la que no tiene. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esta sería la extremidad afectada. Y tenemos como exámenes complementarios la ecografía, la radiografía de caderas, la disminución del tamaño de la epífisis de la cabeza femoral y el aumento del espacio articular y hipermedial de la cadera. La ecografía se usa en menores de 3 meses y ya cuando ya tienen más de 3 meses se va a proceder con la radiografía. Entonces acá tenemos otro examen complementario que serían los cuadrantes de hombre, sí. Bueno, se hace dos líneas. La primera línea de Hilgenreiner, Dios mío. Ya. Esta línea va a ser una línea horizontal que pasa por ambos cartílagos por acá y después tenemos la línea de Shenton que va a pasar por el lado más externo de lo que sería el acetábulo. Sí. Bueno, en la unión de esta línea va a formar como cuadrantes. Entonces lo normal, lo esperado es que la cabeza femoral, como la que está acá, se encuentre en el cuadrante inferomedial. Por ejemplo, acá sí está y acá no está. Entonces acá podríamos ver que este sería una displasia de cadera. Y bueno, igual acá, como ven, acá sí está y está en el cuadrante inferomedial. Entonces, como todo aparentemente bien. Y ahora en cuanto al tratamiento, también se divide por edades. En menores de 6 meses vamos a usar lo que es el arnés de Pavlik. En de 6 a 18 meses se hace reducción cerrada de la cadera bajo anestesia y se coloca un yeso pelvipédico.
Si es que ya es mucho dolor, entonces ya se hace una reducción abierta en este caso. Si es que ya es mucho dolor y es imposible hacerlo como una reducción cerrada. Y en mayores de 18 meses es igual, es una reducción quirúrgica de la cadera que se completa con osteotomía pélvica y o femoral. Pero lo más común es que si se diagnostica temprano se use el arnés de Pavlik, que va a causar que el niño esté en abducción todo el tiempo que use el arnés. Es básicamente todo el tiempo. Entonces, este es el tratamiento que es más frecuente por el diagnóstico temprano. Ya, ahora en caso de el pie equinovaro, básicamente como vemos tenemos la extremidad que termina en punta y está como que el pie mirando hacia adentro. Entonces esto es, bueno, el diagnóstico se va a visualizar en la ecografía a partir de las 20 semanas y lo confirmas el diagnóstico cuando el bebé nace y visualizas cómo está el pie de forma hacia abajo y hacia adentro. Igual puedes hacerlo con radiografías anteroposterior y lateral. En las radiografías lo que vamos a ver es que el calcáneo va a estar totalmente para abajo, inferior. Y bueno, para esto lo que se hace en tratamiento son manipulaciones y enyesados seriados. Entonces lo que vamos a hacer es usualmente en 4 o 5 o al cuarto o al quinto yeso ya el niño ya está con sus piernas y pisitos en la forma normal, cogemos acá. Usualmente la mayoría necesita una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles para poder corregir lo que es más que todo el equino, o sea, el pie en punta, bueno, la extremidad en punta, y el último yeso se mantiene por 3 semanas. Y después, una vez que ya las extremidades llegan a la posición que se busca, se usa una férula nocturna aproximadamente hasta que el paciente tenga 4 años. Entonces, bueno, me olvidé mencionarles que es casi siempre que es una patología bilateral y que si es que se hace un diagnóstico oportuno, el paciente puede que va a solucionarse el problema, va a quedar totalmente con las piernas como debería ser, siempre y cuando el tratamiento sea rápido, ni bien se diagnostica, ni bien nace el tratamiento. Ahora, en el caso del pie plano, como vemos acá, no se puede diagnosticar hasta los 3 a 4 años porque usualmente el arco plantar inferior no se va a ver en nacimiento porque hay mucho tejido adiposo, como vemos acá, entonces un niñito no se va a ver el arco, va a simular a que tiene pie plano, entonces hay que esperar a hacer el diagnóstico. El pie plano se divide en dos, en flexible y rígido. Flexible es cuando al estar totalmente como que con el pie apoyado, va a parecer que no, que es un pie plano, pero al ponerse de puntitas sale el arco. Y el rígido es que, bueno, al ponerse puntitas y todo, en todas las posiciones se va a ver el pie plano. Entonces, más que todo en la clínica van a ser asintomáticos o se hace o va a haber un dolor en el pie, tobillo, la parte inferior de la pierna. Y en adultos, más que todo, es dolor o cansancio al pararse por tiempos prolongados, practicar deportes, se me va a presentar este dolor. Entonces el tratamiento es hasta los 4 años, como dijimos, es fisiológico, se va a controlar el peso del paciente, se recomienda caminar por terrenos naturales como el césped o la arena, el uso de calzado adecuado y el uso de ejercicios. Ya, en el pie plano flexible no se va a hacer como un tratamiento específico, sino se va a poner lo que son las plantillas o los zapatos como que ortopédicos, o más que todo la zapatilla o la plantilla. Eso es lo que se va a buscar hacer para tratar de corregirlo más rápido. Y bueno, ahora siguiendo con los otros problemas ortopédicos frecuentes. Tenemos la escoliosis, que es cuando, bueno, hay una lateralización de la columna mayor de 10 grados. Esto va a causar un dolor profundo en el paciente. Y hay 3 tipos: neuromuscular, congénito y idiopático. Neuromuscular es más que todo cuando sale, o bueno, se ve en la adolescencia, o si es que ya lo ha tenido antes el paciente, se pronuncia más en la adolescencia y esto va a causar bastante dolor y va a impedir realizar muchas actividades físicas. Bueno, la congénita, que
como su nombre lo dice, está desde el momento del nacimiento, y la idiopática, bueno, no es muy común. Más común es la neuromuscular. Y en el caso de la clínica de la escoliosis vemos que los hombros o caderas están desiguales, las clavículas, costillas, los omóplatos van a estar prominentes, el paciente va a estar inclinado hacia un costado, hay dolor crónico en la espalda, y por esta lateralización es que la cabeza no va a estar alineada con la pelvis, porque está inclinado hacia un costado el paciente. Entonces el tratamiento, si es menos de 20 grados, se observa. Si es de 20 a 40, se usa un corsés ortopédico, como vemos acá. Si es mayor de 40, se hace instrumentación con artrodesis, que es, bueno, la fusión ya de las vértebras, en ese caso. Ahora la cifosis igual va a ser se va a pronunciar la curvatura, y vemos que el paciente va a tener como una joroba y va a estar un poco inclinado hacia adelante. Igual puede ser de tres tipos: postural, Schurman o congenial. Más que todo, el más común va a ser el postural, y en la clínica ya esto va a afectar otros aspectos del paciente. Por ejemplo, va a haber una dificultad para respirar, va a haber una fatiga, va a haber un dolor de espalda, igual crónico. La espalda va a tener una apariencia redondeada y hay sensibilidad y rigidez en la columna. Entonces acá lo que se hace es primero antiinflamatorios, ejercicios para fortalecer los músculos abdominales cercanos a la columna. Bueno, y en última instancia lo que se haría es una cirugía, pero primero siempre hay que comenzar por el escalón más bajo del tratamiento, que son los antiinflamatorios. Y en el caso de la hiperlordosis, como vemos acá, también es una exagerada curvatura lumbar. Puede ser también una curvatura cervical, pero es más común que sea una curvatura lumbar, y va a dar también un dolor de espalda muy crónico. Y bueno, va a dar una impresión de una curvatura bien prominente. Ya. Ahora, pasando al otro tema, que es el síndrome dismórfico. Aquí tenemos que saber primero todos estos conceptos. Más que todo, este tema es bastante de conceptos y de cosas generales que hemos visto ya como en embriología. O sea, es un tema de conceptos, básicamente. Ahora, entonces, un síndrome va a ser un patrón reconocible de anomalías congénitas que tienen en común una misma etiología conocida o supuesta, y acá el síndrome más común de todos va a ser el síndrome de Down, como vemos acá. En el caso de la secuencia es la concatenación de anomalías congénitas debido a una alteración inicial, que es generalmente mecánica, y la alteración inicial produce otras alteraciones durante el desarrollo fetal. Es como lo más común es el síndrome de Potter, o la secuencia de Potter, mejor dicho, que comienza con una agenesia renal bilateral y que, bueno, después eso poco a poco va a dar, por ejemplo, un oligohidramnios, una compresión fetal, y va a empezar como que comienza con una cosita y da otra y da otra. Y así como, bueno, lo más común sería la secuencia de Potter. En el caso de la deformidad, es la alteración que producen fuerzas mecánicas en una estructura formada normalmente. Acá el ejemplo más común es, por ejemplo, la cabeza de un recién nacido normal, por ejemplo, así, puede alterarse al momento de pasar por el canal del parto. De repente hay como que una compresión y se deforma. O bueno, en el caso de los neonatos que, por ejemplo, están mucho echados del lado izquierdo, entonces ya se va deformando un poco el cráneo. Tenemos acá la plagiocefalia, brachiocefalia y todos estos casos. Pues en el caso de la displasia, que es una alteración en la formación de una estructura del organismo determinada por genes que regulan su desarrollo y crecimiento, como hemos visto, el principal, acabamos de ver la displasia de cadera. Pues la malformación, que es la alteración de una estructura por fallo de los mecanismos embriológicos implicados en su formación por causas intrínsecas del embrión. Y la asociación, que son defectos congénitos de tipo malformativo que están asociados en su aparición. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el Baxter, que es, bueno, es defectos congénitos que va a afectar las vértebras, el ano, corazón, tráquea, esófago, riñón y, bueno, las extremidades. Esa también me parece que ha venido, es una pregunta de pasito, por si acaso, esto también. Ya, entonces ahora los factores para que aparezca cualquiera de las siguientes o anteriores mencionadas serían las alteraciones ambientales, como son más que todo los teratogénicos,
que afectan en todo el proceso embrional o fetal, que tenemos bueno, las radiaciones ionizantes, el alcohol, los ciertos antiepilépticos como el ácido valproico, o tóxicos ambientales como el tolueno, por ejemplo. Entonces, son, por ejemplo, acá tenemos un niño con rasgos dismórficos del espectro alcohólico fetal, como microcefalia, puente nasal bajo, anomalías de la oreja, micrognatia, labio superior delgado, y todos estos. Después tenemos alteraciones ambientales que actúan en una causa genética previa, como por ejemplo podemos tener las disrupciones vasculares por trombosis o hemorragias en el periodo fetal que se deben debido a una alteración genética que predispone hipercoagulabilidad o la hemorragia, como acá tenemos por ejemplo, hay una falla quizá en los factores de coagulación o el factor von Willebrand. Eso puede causar una alteración ambiental que actúa en una causa genética previa. O las alteraciones genéticas de por sí, por ejemplo, las euploidías, las que afectan al número total de los cromosomas. Aquí, bueno, tenemos más que todo trisomía 21, trisomía 18, el 45X0 de Turner o el 47XXY de Klinefelter, acá serían. Después la aneuploidía, que es aumento o disminución de un cromosoma completo, y defectos cromosómicos parciales, como delecciones o duplicaciones. Y por último tenemos a lo que son los patrones de herencia, ya saben, la herencia dominante, herencia autosómica recesiva, ligado al X o mitocondrial. La herencia dominante es cuando uno de los papás está afectado, entonces significa que sería el 50% de probabilidades de que el hijo esté afectado. En la herencia autosómica recesiva, los papás son portadores, entonces significa que hay 25% de probabilidades de que uno de los hijos sea portador afectado y que ya esté probablemente afectado. Patrón de herencia recesiva ligado al X, bueno, puede ser como lo papá afectado y madre portadora, o papá portador y madre portadora, o cualquiera de esos dos casos. Y la herencia mitocondrial o materna, que también es, bueno, más que todo ligado al sexo femenino. ¿Ya? Y por último, tenemos el último tema de hoy, que es la atención integral del adolescente. Más que todo, bueno, para la OMS, la adolescencia va de los 10 a los 19 años, contando como adolescencia temprana 10 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años, pero para el MINSA va desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, bueno, 18. Y para una atención integral, bueno, hay factores que se debe considerar como la salud integral, donde, bueno, tanto salud física, psicológica y emocional, todos esos son un conjunto que todo tiene que estar bien para que el paciente esté bien. La atención interdisciplinaria, que bueno, son diferentes especialidades, pero que todas van a trabajar en conjunto para el mismo que es el bienestar del paciente. Intersectorialidad, bueno, básicamente es casi lo mismo a lo anterior que he explicado. El enfoque de riesgo, que siempre se tiene que prever como que si algo puede salir mal o si es que, bueno, hay un riesgo para el paciente, más bien que toda la prevención. Vulnerabilidad, cuál es un factor de riesgo, un factor protector del adolescente, comportamientos de riesgo, más que todo los comportamientos del adolescente mismo, y una oportunidad perdida. Entonces, ahora, las características de una buena atención integral al adolescente va a ser la confidencialidad, significa que lo que hable el paciente y el doctor se quede entre ellos, nadie más lo tiene que saber, ni los papás. La privacidad, que es brindarle al adolescente un espacio como que privado, propiamente como dice su nombre, cómodo, donde él pueda sentirse a gusto para poder hablar de bueno, su dolencia, su malestar. La información es brindarle al paciente ya de por sí bueno, toda la información que necesita sobre su salud, ¿no? Como que si tiene algún problema, brindarle toda la información que se pueda o que sea necesario para su patología. Una buena relación, que bueno, una relación médico-paciente, que el doctor se tiene que llevar bien con su paciente. Anticipación y educación para la salud, más que todo aquí es, por ejemplo, brindarle la información necesaria para prevenir, por ejemplo, en el caso de las ETS, brindarle los conocimientos necesarios de los métodos
de cuidado de las relaciones sexuales para prevenir un embarazo no deseado. Todo eso es anticipar y educar al paciente para no llegar al problema. Y la integración que aquí se tiene en la atención del paciente tiene que ser integrado entre familiares, doctores y el paciente. Esto no quiere decir que los papás se van a enterar de todo lo que el paciente haga, sino que el tratamiento tiene que ser entre todos. Y aquí también se pregunta bastante por lo que es el estado nutricional, porque en la adolescencia, como explicamos en la clase pasada, es donde aparecen más que todos los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, preguntar por hábitos nutricionales, también en el caso de que haya riesgos de una desnutrición o una obesidad, porque el 75 a 80% de los adolescentes obesos son adultos obesos, porque si es que un adolescente ya es obeso y no recibe un tratamiento, es muy difícil que vaya a cambiar sus hábitos ya cuando es un adulto. Entonces, es muy probable que se quede con estos hábitos. Y por eso evaluamos el perímetro abdominal, el IMS, y bueno, se busca que brindarle al paciente asesoría en su nutrición. También otra cosa lo que se busca evaluar, por ejemplo, es la escala Tanner, no está aquí, pero me olvidé ponerlo, la escala Tanner para ver desarrollo su desarrollo adecuado. También el caso de la masa ósea, que el pico de almacenamiento es en la adolescencia tardía y las mujeres sabemos que hay menos masa ósea, y también en los pacientes que son sedentarios hay 15% menos de masa ósea, por eso es que también se le recomienda bastante al adolescente hacer deporte y todas esas cosas. Y en el control físico, si es que el adolescente ya es sexualmente activo, se busca hacer un PAP, bueno, en el caso de las mujeres al tercer año de inicio de relaciones sexuales, y examen ginecológico anual, también un estudio de ETS y de VIH, y acá también se busca como que indicios de patologías como puede ser el bocio, escoliosis, ginecomastia, para ver si de repente hay alguna alteración del desarrollo, entre otros. Entonces, ya. Eso sería todo con respecto a la clase. Ah, no. Ay, pucha, me olvidé esta parte, perdón. Ya. Y se busca también lo que es el... Ah, sí lo había puesto, ya. Se busca también lo que son las vacunas para ver si es que el paciente ha cumplido bien con su esquema de vacunación. Por ejemplo, ya. Esto es más que todo para pacientes ya adolescentes no vacunados. Por ejemplo, si no tenía sarampión o rubiola, se indica la vacunación en ese momento. Si es que también en el caso de la hepatitis B, si es que no ha recibido las 3 dosis o no ha recibido ninguna, el DPT también, si es que no ha habido 3 dosis, y si es que no ha habido, se le aplican las 3 dosis y se hace un refuerzo cada 10 años. La influencia se tiene que hacer anual. La hepatitis contra la hepatitis A, 2 dosis cada 6 meses. El VPH ya sabemos que empieza desde los 9 años aproximadamente, entonces son 2 dosis en menores de 15 y 3 dosis en mayores de 15. Sí, usualmente el MINSA creo que solo la vacuna hasta los 16 años contra el VPH, después ya no es gratis. En el caso de la varicela son 2 dosis con intervalo de un mes en caso del paciente no. Entonces vemos que hay diferentes esferas, esfera física, cognitiva, afectiva y social. Y acá tenemos las etapas de la adolescencia, ¿no? El temprano, medio y tardío. En el caso del adolescente en etapa temprana, de 12 a 14 años, acá vemos los cambios puberales, vemos la aparición de la menarquia, todos esos. En cognitivo ya empieza a salir el pensamiento crítico, en el afectivo hay un aumento de lo que es propiamente el instinto, y en social vemos que hay como que se integran más a los amigos, la calle, y ya la casa se queda de lado un poco. En la media de 15 y 17 años, acá se integran los cambios físicos, y acá es donde el paciente tiene que hacer como que más práctica deportiva. También se experimenta sus procesos internos como únicos. Acá se define la orientación sexual. Y bueno, acá ya más que todo sale la rebeldía, lucha por sus espacios, tiempos, todo eso. Y bueno, por último, en la tardía, a perfección y exigencia en prácticas deportivas. En el cognitivo ya está más que todo la identidad bien marcada. Después de acá está más que todo el impulso sexual, el equilibrio emocional, y acá ya hay como una integración a la sociedad, y ya todas las cosas en familia se mejoran. Entonces, igual como les había dicho antes, y lo había puesto, acá está lo del desarrollo mamario Tanner, conocer el botón mamario, la areola, el contorno y el doble contorno.
es pues la aparición del vello púbico con la disposición, depende si es hombre o mujer, y el desarrollo genital también. No, eso sería todo de la clase de hoy, chicos. ¿Hay alguna pregunta, por si acaso? Creo que todo claro, Pieri, muchísimas gracias. Ya, entonces todavía no, ay, perdón, todavía no se vayan. Les voy a pasar por acá el post-test, ¿ya? Y también, chicos, cuando hagan el pretest, por favor, no se olviden de hacer el post-test, porque en verdad es un poco confuso. Y ahorita les paso el post-test. Y esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Gracias.